Askirukipan, takenitaki. Askirukipanay yatichiri. Panay yatichiri. Waliki, kallanta ñani, kallanta llulki. Micrófono na kantesi, pam, enciendan sus micrófonos. Takeni. Ya. Takeni, maya, paya, kimsa. Kumataki, holi pankari. Yakstamha, Estamha suma suma urunaka. urunaka, Kumapna humapna yampini yampini nanaira, nanaira. masumata kilurta siñani. Humapna Kumapna yampini yampini nanaira. nanaira, Masumata masumata kilurta siñani. ay, 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 fueguito, fueguito. Oli oli pancarita. pancarita. Ay, 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 fueguito. fueguito, Oli oli pancarita. pancarita. Mayampi, mayampi. Umataki. Aquí, Oli oli pancarita. pancarita. Kuyamska, Yakstamha. suma urunaka. Kumapna Humapna yampini yampini nanaira. nanaira. Masumata Asumata kilurta siñani. Kumapna yampini Yampini nanaira. Masumata Masumata kilurta siñani. ay, 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 fueguito. fueguito. Oli pancarita. Pancarita. Ay, 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 fueguito. Fueguito. Oli Oli pancarita. pancarita. Waliki, taqinim, hallalta taptawa. Bien, continuamos con el aprendizaje del idioma aymara. Estamos viendo lo que son los alimentos, ¿correcto? Kisa yatichiri. Muy bien. Un segundo, ahora sí, ¿no? Entonces, hemos dicho alimentos. Alimentos. Los alimentos, hemos dicho manganaka, naka, o también huiranaka, ¿no? Ya, entonces va a depender tal vez mucho de qué alimentos estamos hablando, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de alimentos, hemos hecho algunas preguntas, ¿no? A ver, díctame las preguntas que hemos formulado. ¿Qué preguntas hemos formulado? A ver, Kuna ¿qué pregunta? kuna huirasa. ¿Acá con huirasa o con huirasa directamente? Yo tengo anotado a los dos. Kuna huirasa y acá kuna huirasa. Ya, con huirasa. ¿Ya? Y la otra pregunta es acá con huirasa, ¿no? Ya, ¿qué pregunta más hemos hecho? ¿Nada Más más? kuna huiranitasa. Más Ok. kuna huinaritasa. Huiran. Huiranita. Maj, una, Huiranita. huiranitas. Huiranitas. ¿Ya? ¿Qué pregunta más? ¿Esas tres nomás tenemos? Quizá. ¿Seguros, seguras? ¿Y el resto? El lunes no hemos pasado, Lice. Ya, por eso es del anterior viernes esto. Sí. Son dos preguntas nada más, Yatich. Ok. Ya. Entonces, También hemos formulado Kupaj, Kuna, Huiraniza.
A ver. Para la tercera persona. Ya. Entonces, estos tres inicialmente hemos formulado. Ahora aquí hemos respondido de la siguiente manera. Kunajo irasa, ¿no? Entonces aquí es directamente el nombre, ¿no? Entonces digamos Jupa wa, ¿no? Ahí está el nombre, Jupa wa, ¿no? La respuesta, ¿no? Ahora aquí, acá kuna huirasa, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que aquí ya utilizamos los pronombres, oh, perdón, sí, los pronombres demostrativos, ¿no? Entonces digamos acá kuna huirasa, ¿no? Acá, ¿no? Puede decir ukaj, ukaj, digamos, Pañaguagua, ¿no? ¿Sí? Pañaguagua. Ahora, kuna huiranitasa, ¿tú qué alimentos tienes? Entonces aquí tenemos que colocar también nombre, en este caso pronombre personal, ¿no? Pero fíjate, Entonces, por 6 y 25 Nayar, ya. Yo tengo que irme. sus micrófonos. Nayar, digamos, a ver, eh, chuño, ñunit, gua. Ya, entonces, esto como respuesta a esta pregunta, ¿no? Kuna huiranitasa, nayar chuñonito, ¿no? Y en tercera persona también habíamos dicho, ¿no? Entonces, Jupaj, Paj, Kuna, Huiranisa, ¿no? Kuna Huiranisa. Entonces, como pueden ver, recuerden, en tercera persona no utilizamos el sufijo ta para hacer preguntas, ¿no ve? Y esto en todas las preguntas hemos hecho de esta forma, ¿no ve? Entonces, aquí en la primera persona, como pueden ver, dice Huiranitasa. Ahora aquí Huiranisa. Entonces, simplemente lo obviamos el sufijo ta en tercera persona. Y la respuesta, ¿no? Jupaj, Jupaj, a ver, ¿qué puede hacer? Choque niwa, ¿no? Choque niwa. ¿Ven? Utnaya, ¿no ve? Aquí está el sufijo ta, entonces aquí estamos en tercera persona. Entonces aquí este sufijo ta ya no entra, ¿no? Ya no hay aquí el sufijo ta. Eso recuerden siempre en tercera persona. Bien, entonces vamos a hacer rápidamente, vamos a repasar con estos em, cuatro preguntas, ¿ya? A ver, Gilata, Edilberto Feliciano, Ascuruquipan, Gilata. Chacata, a ver, Cuyaca, Erika Mamani, Ascuruquipan, Chacataraquio, Cuyaca, Beatriz Zavala, Ascuruquipan, Uruquipanay yatichiri. Cuyaca, Juman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Beatriz Awa. Waliki, Cuyaca, Beatriz, Jumaj Kuna Juiranitasa, Naya Jupani Nitwa. Waliki, Tatamaj Kuna Juiranisa, Tatajaj Okaniwa. Mamá Masti, Mamajaj Jupaniwa. Waliki, Hikisinkam Cuyaca, Beatriz, Hikisin kamaya tichiri. Waliki, muy bien. Elba Ruiz, Maiko, Ascuruquipan, Cuyaca, Elba. Eh, Estoy bien, ya Sachi. Askirukipana, Yapichiri. Waliki, Humajuna, Uiwanitasa.
Ah, Naya, ja- Naya, Hawasatiwa, Hawasanitwa. Hawasanitwa. Naya, Hawasanitwa, Yatichiri. Wale que Mahilanitati. Um, Do you have a brothers? Perdón, Do you have a brothers? Humahilanitati. ¿Tú tienes hermanos? Naya, Hilanatitwa, No Yatichiri. te entendí. ¿Qué? Quiero decir, sí tengo hermanos. Nayah, me dice la cantidad. Pues, hemos aprendido en cantidad, ¿no ve? Oh, Naya, Naya, Hilatanaka, Yachachi. No, pues. No, Hemos aprendido en cantidades. ¿Cómo hemos aprendido? A ver. Entonces, Humah Hilanitati. Kisa hilatanita. Kuma Hilanitati. Hilanitati, Mayari, Nayah Hilanitwa, ¿no ve? O puedes decir Nayah, no sé, Kimsa Hilanitwa. Esto hemos aprendido en cantidad, por si acaso, ¿no? No es que me estoy inventando ahorita. no, sí, Yatichiri. Sí lo aprendimos. ¿Ya? A ver, Solo- Humah Hilanitati. Naya Halanitati, No, pues ya no me digas la pregunta. Humah Hilanitati. Kuma, No, pues. Si te estoy preguntando Naya, si tú tienes hermano, entonces no me tienes que decir pues, tú también. Yo tienes que decir. Humah Hilanitati. Naya, Naya, Hila. ¿Cómo se dice uno en cantidades cuando expresamos cantidades? Maya, Maya. Maya, ma, Ya. Maya es igual a ma. Mahajilanitwa. A ver, ahora sí, a ver. Elba. Na- Humah Na- Hilanitati. Naya, Maya, Nitwa. No, pues, pero si estoy diciendo ahorita cómo se dice el uno. Naya, Nitwa. No, pues aquí está, pero estoy Mahajilanitwa. escribiendo. Nayah Kimsajilanitwa debería decirlo. Ya, entonces aquí estoy poniendo un número, es simplemente reemplaza la cantidad, pues. A ver, Oh, Naya, Maya, Hila. no, pero si está diciendo cómo se Naya, dice Ma, uno, Hila. Naya, Ma, Hila. pero termina, pues, ¿cómo se dice el completo? Hila, Nitwa. Naya, Ah, Ma, Hila, Nitwa. ya, van a practicar, no están practicando, están avanzando por avanzar. Está La bien, idea no es profesor. esa. Naya, Ma, Hila, Nitwa. Espera un ratito, ¿cómo pasa, no? Ya. Hilamaj kuna huiranisa. Elba, Hilamaj kuna huiranisa. Hila, Ma, No, pues, ¿por qué tu hermano? Si te estoy preguntando, ¿tu hermano? Entonces, estoy si te tratando de... pregunto, ¿tu hermano qué alimentos tienes? No me puedes decir, tu hermano tiene, ¿no ve? Hilamaj kuna huiranisa. lo que le ha dado sus papeles, lo que le han dado. No, no sé cuál es. Naya, ¿Ahí está todo? Naya, No, pues Gilama, tu hermano. Si te pregunto en castellano, ¿tu hermano qué alimentos tienes? No me puedes decir, yo tengo, no sé, papa. Me tienes que decir, mi Pupa, hermano Pupa, tiene. No, pero completo, Pupa, a ver.
Jupa, Completo, completo. Hilamajkuna huiranisa. Jupa, Hila. Jupa, Kuna, Pero aquí está escrito, mira, aquí está, alguien lo ha subrayado. Aquí está. Jupa, Kuna, No, pero es pregunta, pero la respuesta es esta. Kiniwa. A ver, una vez. Jupa, Kuna, no, Jupa, Chukiniwa. Ya. Ahora este jupa hemos reemplazado, ¿no ve? En vez de jupa he preguntado Gilama, ¿no ve? Y si yo digo Gilama, ¿qué tendrías que decir en vez de jupa? Hilama. No, pues tu hermano me está diciendo. ¿Cómo dices mi No, hermano? mi hermano. Hilaja. Hilama. Hilaja. Hilaja. Sufijo posesivo. Hilaja. A ver, una vez más, Elba. Gilama, kuna huiranisa. Hila. Hilasa. No. Nuestro hermano. No tenemos hermanos en común. Voy a practicar más, profesor. Perdóneme. Ya, sufijos posesivos. Esto hemos practicado en todas las preguntas, ¿no ven? En todas las preguntas hemos practicado esto, ¿no? Y esto hemos aprendido primero los sufijos posesivos. Les he hecho hacer ejercicios, ¿no ve? Han escrito, ¿no ve? Utaja, utama, utapa, utasa, ¿no ve? ¿Se recuerdan? Eso estamos practicando. Jupama. No, pero ahora gilaja, por ejemplo, gila, ¿no ve? Gila es hermano. Pues, ¿cómo dices mi hermano? Ah, digo gilaja, su Hilaja. hermano, gilama, su hermano, gilapa, nuestro hermano, gilasa. Eso es. Ella. Hilama. Hilama. Pero Chukiniwa. Gilama me está diciendo tu hermano. Yo te estoy No, preguntando de mi. tu hermano, no de mí. Hilaja. 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 ¿No ven? Hilaja. Chukiniwa. Gilajaj chokiniwa. ¿No ven? Hilaja. Chukiniwa. Eso. Ya. Practicar, él va a practicar, Para la practicar. próxima, profesor, le prometo que le voy a contestar toditito. Ya, muy bien. Así. Cuyaca Jacqueline Flor Curo, Ascuruquipan. Hortensia Carolina, Ascuruquipan, Cuyaca. Ya nadie quiere participar. A ver, Grecia Yo quiero Mamani, participar, Ascuruquipan, profesor. Cuyaca, Grecia. Askiuru kipanaya tichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Yan sutiha Grecia mamani Flores Satagua. Kumaj Kuna Uyguan, Kuna Huiranitasa. Y maya chiquenitua y uyukin uyukunitua. Ah, Waliki, Cuyaca. Tatamaj Kuna Huiranisa. Tata kuñuniwa. Kumaj Cuyaca Nitati. Taya ma kuliakanitua. Cuyaca Maj Kuna Huiranisa. Kuliakaja janiu huiraniti. Nikiti. Nikit. Ok, muy bien. Eso no sé si hemos practicado en negaciones. Ay, perdón. En negaciones, ¿ya? Voy a borrar todo. Espérenme, ¿cómo se hace esto? Mm, no tengo opciones. Ya, aquí voy a escribir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos aprendido la negación, ¿no ven? Pues la negación hemos dicho, por ejemplo, tienes hermanos, ¿no? Entonces yo no tengo hermanos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Haneu, digamos, Hilanikti, ¿no? Nikti, ¿no? Eso sería en tercera o en segunda o en primera persona, ¿no? Haneu, aquí Hila, ¿no? Allá, Hilanikti, Jani. ¿ya? Hilaniti, sí, Bueno, allá primero. Haneu Hilanikti, ¿no? Pongámonos. Naya Haneu Hilanikti, ¿sí? Eso sería una forma de decir, por ejemplo, que no tengo hermano, ¿ve? Ahora, en tercera persona, por ejemplo, digamos, tu hermano tiene esposa, digamos, ¿ve? Entonces yo no puedo decir, Hupaj, Hupaj, Haneu,
Warmi nikti. No, eso es, este nikti, la terminación nikti, es para primera persona, ¿ya? Entonces, para tercera persona, vamos a decir, Jupajani Warmi Niki, Nikiti. ¿ya? Entonces, esto es simplemente la edición vocálica. Aquí está con edición vocálica. En tercera persona ya no tiene edición vocálica, está completa. Esa es la diferencia entre lo que sería la primera y tercera persona, ¿no? Voy a adelantar un poco para que se pueda ver mejor. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no queda claro? Muy chica, no sé ¿Podría cómo. repetir, profesor, por favor? Ya, entonces para negaciones hemos aprendido esto, pero sin embargo estamos repasando, ¿ya? Esto es en primera persona, ¿no? Entonces me decían, por ejemplo, tienes, no sé, caballo, ¿no? Yo no tengo caballo, ¿no? Entonces me pueden hacer la misma pregunta, pero de mi hermano. ¿Tu hermano tiene caballo? ¿No ve? Yo digo, mi hermano no tiene caballo, así más o menos, en tercera persona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Humaj, me dice, ¿no? Humaj hilanitati, digamos que no tengo, ¿no? Naya haneo hilanikti, yo no tengo hermano, ¿ve? Entonces, ¿alguien lo está manejando la pantalla? Voy a dejar de compartir y vamos a utilizar la clase. ¿Ya? No deberían de poder manejar la pantalla, Y profesor. ahorita voy a restringir, no se preocupe. Ahora sí, vamos a estar restringido. Entonces decía lo siguiente, ¿no? Esperen un ratito. Ahora sí. Bien, entonces decía,
Se cortó el señal de internet unos segundos. Ya, más tarde voy a hacer la configuración. Ya. Practiquemos con Word. ¿Me están escuchando, no ven? Sí, soy teacher. Sí, profesor. Sí, Yatichiri. Pues Janeo, digamos, Janeo Choquenicti. Y Janeo Choqueniquiti, ¿no? Entonces, esto es en primera persona, segunda, primera y segunda, sí sería, ¿no? Entonces aquí, esto es para tercera, ¿no? Entonces, la diferencia, hemos dicho, es esta I, ¿ya? Entonces, aquí en la primera, en segunda, no lleva, ¿no? Entonces, si me dicen, por ejemplo, tienes, no sé, conejo, ¿no? Hanewan kunikti, ¿no? Si me dicen, no sé, tienes, no sé, lo que sea, ¿no? Y lo niego. ¿Se fue el audio? ¿O Si no se escucha. Tengo problemas con internet, no sé qué pasa. Se corta cada rato. Ya. ¿Se ha comprendido? ¿Alguna pregunta? Janeo. Cuando va a firmar, Yatichiri? entonces lo mismo también. Dice, choquinitua. Sí, pero la afirmación no es esta terminación, ¿no ve? Choquenitua, dice choqueniwa, ¿no ve? Ya no utilizamos el ki, ¿no ve? Ni el ti, ¿no ve? Entonces, recuerdan, también he dicho, he explicado y eso, ¿no ve? El sufijo ti sirve para hacer preguntas y en toda oración negativa siempre va a estar en la última palabra el sufijo ti. Todas las oraciones negativas. Yatichiri, em, la pregunta Fumaki, la Nitaki, ahí me perdí, ese Gilanitati, ¿cómo es que lo ha reducido? ¿Me escucha? Yatichiri, No tiene buena señal, me parece. sí se escucha, compañera, pero al Yatichiri no se lo escucha. Ah, ¿y por qué lo ha reducido Fumaki, Gilanitati? Eso no entiendo. O también puede ser como Gilatanitati. El Tati, Dice, gilata nitua. Nitua, siempre termina. Nitua para contestar, pero ¿por qué ha formulado Fumaki, Gilanitati?
Está muy mal mi internet, se corta cada Hilatanita. momento. Hise Mil hilatanito. disculpas. Ya, ahora vamos a repasar, ¿ya? Sí, A ver, ¿qué les sí, para? yo le decía la consulta, Humá Gilanitati, usted preguntó, Ajá. y no comprendo la reducción, Gilanitati. Dijo que ti se reemplazaba en los pronombres interrogativos, pero no comprendo esa reducción Ya, de la interrogante. ya. Entonces hagamos la pregunta en tercera persona, ¿ve? Entonces, Jupaj Choquenitin, ¿ve? Y esto hemos practicado ya en todo, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, vamos a seguir. Jupaj Choqueniti, ¿no? Entonces, él tiene papá, ¿no ve? Entonces, hemos dicho Gilamaj Choqueniti, así, ¿no? Ya. Jupaj Choqueniti, no, no hemos dicho Jupaj Huiraniti, ¿no? Eso hemos puesto. Huiraniti, ya. Huiraniti. Jupa es él o ella, ¿no ve? Sí, segunda Entonces, lo que persona. estoy diciendo, puedo decir Gilamaj, Gilamaj, eh, Huiraniti. Entonces, en vez de Jupa, digo Gila. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, Jupa es él o ella. Entonces, en vez de decir él, Se le fue la señal de nuevo al Yatichiri. Así va a estar difícil entenderlo. Jupa Huiraniti. Jupa él. Bueno. Juira es alimentos, ¿verdad, colega? Huiraniti alimento. Huira. Ese Niti, Es El para ni utilizar para las es tiene, preguntas. y el ti es la pregunta. como el Ni que es. Tener. Ah, ahora ¿Tienes entiendo. alimentos? Bien. tengo problemas con internet. Ya, Tomás explica, a ver si nos aguanta. ¿Queda claro esta explicación? Solo Sí, sí, explicando. Yatichiri. Y esto hemos practicado ya antes, ¿no? Por ejemplo, no estoy de acuerdo con qué, ¿no? En todo se reemplaza, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar. Humán, Sutimaj, Punasa, ¿no? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál es ¿Cómo es tu tu nombre? nombre? ¿Cuál ¿Cuál es es tu tu nombre, no ve? nombre? Tu nombre. Sí, Nayan Sutija. exacto. Ahora, Jupan, Sutipaj, Punasa. ¿Qué estoy diciendo? Su nombre ¿Cuál de es ¿Cuál tu es él. tu nombre de él? nombre? ¿Cuál es su Ojo, ¿Cuál nombre? es su nombre de él? exacto. ¿Cuál es su nombre de él o de ella, no ve? Jupa, él o ella, ¿no ve? Pero este Ujú. hemos reemplazado por familia, ¿no ve? ¿Recuerdan? Entonces decimos Tatamán, Tatamán, Tataman. Sutipaj Sutipaj, kunasa. Punasa, ¿no? Entonces, exactamente estamos reemplazando Jupa por Tata. Ajá. ¿Ven? Tatajan Sutipaj. Entonces, este ma sería tú. La respuesta sería ja. ¿No ven? ¿No ven? Exactamente es esto. Miren. ¿No ven? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó Yo, claro? yo sigo sin comprender, usted pone Jumac, ese Jumac sí se reemplaza sí le entendí esa parte de Chile, porque no se me he perdido en lo que dice. Por ejemplo, usted pregunta Jumac y la Nitati, eh, Gila ya sé que es hermano. Ese Nitati, ¿de dónde sale?
El Ah, pero ti ya es son para sufijos interrogante. para preguntar, pues. Hilani, tati. Ya, pero Esa siempre vas parte, a por favor. preguntar así, pues puede ser gila, lo que sea, ¿no? Pues, por Claro, ejemplo, pero ese ni tati, el tati, usted dijo que era para las pronombres interrogativos. Ni tati, eso es lo que no. Humajila ni tati, eso, por ya, favor. pero aquí son pues sufijos, ¿no? Entonces necesitas un aybara súper avanzado para poder comprender esto, ¿no? Este es sufijo, 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 tres sufijos. Usted nos ha preguntado así a la compañera Claro, empezando. pero esto ya hemos dicho, es la terminación, utilicen solamente como la terminación, la pregunta, no estén desglosando cada sufijo. Entonces, por ejemplo, Jumá, Gilani y Tate, ¿no? Entonces, la respuesta Gisa, ¿no ve? Hilanitua. Gilanitua, o, no sé, Haniu hilanikti. Gilanit, Nikti. o digamos, Kimsa, Gila, Hilanitua. Kimsa, Gilanitua. Las respuestas también Nayar llevan, kimsa hilanitua sería. ¿sí? También, ¿ya? Entonces, ustedes concéntrense en Gila. ¿Me dejo entender? La terminación siempre va a ser lo mismo. Y lo que va a cambiar aquí, yo digamos, quiero saber si tienes hermana, entonces en vez de Gila solamente voy a decir Cuyaca. Tujumá Cuyaca ni Claro. tati. Ujú. Isa Cuyaca nitua. Nayaj Kimsa Cuyaca nitua. ¿Ve? Solamente va a cambiar esto. O sea, no se concentren en sufijos. ¿Me dejo entender? Ahora, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en tercera persona sí, ¿no? O sea, pero simplemente les digo, no utilizan sufijo ta o está sin edición vocálica, ¿no? Entonces, jupaj, ¿no? En tercera persona, ¿no? Tercera persona, ¿cómo sería de esa forma reducida? Jupaj, gilaniti, ¿no? ¿Qué he reducido aquí? El ta. Sufijo ta, aquí ya no estoy colocando, y así hemos explicado en todas las preguntas, ¿no ve? Tercera persona. Siempre en tercera persona no va el sufijo ta. Jupaj gilaniti, ¿no ve? Entonces, esto, por ejemplo, esta opción de respuesta. Él His, tiene hermano. hila, ni, wa. ¿Ve? Aquí el sufijo ta, como ya no está aquí, tampoco ya va en la respuesta. La otra, ¿no? Kimsa, hila, ni, wa. Guau. Entonces, el sufijo ta que está aquí en la respuesta y aquí ya no va. Aquí ya no va. Simplemente en esas cositas, no en todos los sufijos tienen que fijarse. ¿Ya? Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, ese Jupan y Jupaj, podemos también reemplazarlo por nombres, ¿verdad? Claro, eso es lo que estamos haciendo arriba, ¿no ve? Entonces aquí Juma, no, tal vez no vamos a poder Ya, reemplazar, ¿no ve? Pero este sí vamos a reemplazar, siempre en tercera persona. Entonces en vez de decir Jupa Gilaniti, ¿no? Entonces vamos a decir, no sé, Marcelo Gilaniti, ¿no? María Cuyacaniti, ¿no ve? Entonces en vez de Jupa, ¿no? Arawani ¿No ve? Igual Yatichiri, ya aquí en la está. respuesta, Gisa, Marcelo Gilaniwa, Gisa, o Marcelo Kimsa Cuyacaniwa, ¿no? Entonces siempre vamos a reemplazar. Entonces aquí estamos tal vez reemplazando solamente por la familia, ¿no? Entonces, no sé, Warmima Gilaniti, ¿no? Warmima, Gisa Gilaniwa, Warmijaj, no sé, Kimsa Gilaniwa. ¿Me dejo entender? Eso estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Más ¿Ninguno? o menos. ¿Todo está claro? A ver, seguimos. Joana Ramos Condori, Askurukipan, Joana, Asquiurukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj yobanawa. Giovanna Juma Huirani Tati, Nayaj huiranitua. Kuna Huirani Tasa, Choqinitua. Tatamaj Kuna Huirani Sam, Tatajaj tonqoniwa. Juma Kuyakani Tati, Haniu nayaj kullakanikti.
Ah, ya. Walik, Kisinkam, Kuyaka, Joana. Aquí sin cambia tichiri. Oleke, muy bien. Walik, ¿me están escuchando? Me sale señal de que mi internet está bajísimo. Ya, el día viernes vamos a continuar, ¿ya? Antes que se corte. Van a repasar toda la conversación hasta el día viernes, todito, desde lo que es saludo hasta la despedida, incluyendo familia, incluyendo cuerpo humano, incluyendo alimentos, obviamente números, todo eso, ¿ya? Van a practicar todos con su conversación, ¿ya? Ya, Entonces, profesor. nos vemos el día viernes directamente, ¿ya? Ya, profesor. Wally, Aquí sin cama tichiri. Sin cambia, tichiri. Ichiri. Kikisinkama yatichiri. Kikisinkama yatichiri. Sin cama tichiri.